que vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. Pues hoy vamos a conversar con Javier Treviño Cantú. Él es internacionalista, egresado del Colegio de México, y quiero subrayar este ángulo porque la verdad es que me voy a enfocar por ahí. Además de haber sido el ministro de Información en la Embajada de México, ni más ni menos que en Estados Unidos, subsecretario de Relaciones Exteriores, subsecretario en Educación Pública, pasado, como él mismo resume, 17 años en el gobierno federal, 3 en el gobierno de su estado, Nuevo León, 11 en la iniciativa privada, y haber estado, que esto creo que es excepcional, en los 4 lados de la mesa, como él bien dice, en posiciones de toma de decisión, bueno, hace todo un personaje. Don Javier Treviño, qué gusto. Qué gusto, Marta. Gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí conversando contigo. Oye, y qué mejor momento, porque yo sigo ahora sí que impresionada con lo que acaba de suceder en Washington, el asalto al Capitolio. Y bueno, creo que eres el personaje ideal para platicarnos de ello. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cuál es tu lectura? Con gran preocupación. Sin duda, como lo dijo el presidente electo Biden, que el asalto al Capitolio es un momento oscuro en la democracia de Estados Unidos. Yo diría que toda la presidencia de Donald Trump, los 4 años, han sido un momento muy oscuro en la historia de los presidentes de los Estados Unidos. Yo estuve tratando de hacer un análisis e identificar cuáles habrían sido otros momentos parecidos, comparados en la historia de Estados Unidos. Y fíjate que pude, de alguna manera, identificar 3 momentos, uno en el siglo XIX, otro en el siglo XX y otro al inicio del siglo XXI, 3 transiciones presidenciales también complicadas. La primera fue la de James Buchanan, fue cuando le entrega a Abraham Lincoln en 1860 a 1861, un momento muy difícil. Y pues todos los que estudiamos historia de Estados Unidos recordamos que el peor presidente de los Estados Unidos ha sido James Buchanan. Entonces, parece que Trump ya le está ganando. Entonces, este fue un momento delicado en el siglo XIX, cuando estaba con la guerra civil en los Estados Unidos. El segundo momento fue durante la Gran Depresión en Estados Unidos. 1932 a 1933 es la salida del presidente Herbert Hoover y la entrada del presidente Franklin Delano Roosevelt. Un gran conflicto, enfrentamiento entre los dos, un momento de una crisis económica muy seria, 25% de desempleo terrible, y es un momento en el que se da también la transición, pues muy, diría yo, muy golpeada y poco tersa. Y el tercer momento, pues más cercano a nuestra era, fue en el año 2000, la transición de Bill Clinton a George W. Bush, y recordamos todos pues, la elección de noviembre del año 2000, cuando en el estado de Florida se define que el vicepresidente Al Gore pierde ante George W. Bush por pues, un margen muy estrecho en el voto electoral y aun cuando había ganado el voto popular. Entonces son 3 momentos que definieron la necesidad de mejorar las transiciones. Sin embargo, llegamos a esta presidencia de Donald Trump y la verdad es que pues nos enfrentamos a un personaje fuera de lo normal, que alentó pues esta horda, esta turba de personajes que toman el Capitolio el día de ayer o que lo intentan tomar y que son contenidos. Pero al final del día, Marta, lo que hay que recordar es que hay 74 millones de estadounidenses votaron por Donald Trump. Sí, eso no es menor. Es una sociedad que está muy dividida, muy dolida. Hay una gran división en la política y en el mundo social de los Estados Unidos. Y aquí es el gran reto en los próximos meses ya de transición del nuevo gobierno del presidente Biden, cómo se logra gobernar para todos, pero al mismo tiempo sanar esas heridas. Y esta imagen del Capitolio tomado, realmente asaltado, diría yo. Yo no me lo hubiera esperado, ¿no? Sí. No me lo hubiera esperado y te puedes encontrar todo tipo de comentarios políticos y de opiniones en las editoriales y hasta de memes en las redes sociales
en donde dicen que, que nadie se hubiera esperado, que ya parece Estados Unidos como un país del tercer mundo, ¿no? Sí, es como haber profanado su democracia, ¿no te da esa impresión? Exacto. Es un gran golpe a la democracia de Estados Unidos. Y fíjate que hay que recordar que Biden, ya como presidente electo después de la elección, mencionó que va a convocar este año a una cumbre de la democracia, recordarás en uno de sus discursos. Y bueno, pues vamos a ver cómo les va con este tema en la cumbre por la democracia. Porque al final del día, Marta, la democracia no solamente son los procesos electorales, la democracia son también la preservación y el cuidado de las instituciones. Y lo que vimos ayer fue justamente un daño a las instituciones, tanto el ejecutivo como el legislativo. Y al final del día, yo creo que no debemos estar hablando de división de poderes, sino más bien son instituciones separadas que comparten poder. Esa es la manera como hay que ver el trabajo del legislativo, del ejecutivo y del judicial. No es que estén divididos, sino son instituciones separadas que comparten poder y se requiere un gran sentido de la responsabilidad para poder avanzar. Y te habla de la importancia de quiénes integran las instituciones, porque por sí solitas pues no aguantan, ¿no? Claro. Si los claro. propios senadores no participan, no cambian de posición, los gobernadores pues no contienen las amenazas de Trump, creo que no, esa democracia o esas instituciones pues difícilmente se hubieran sostenido, ¿no crees? Es correcto, tienes toda la razón y ahí es un reto enorme hacia adelante. Uno, para que no vuelva a ocurrir. Ajá. Y dos, para que se pueda dar una colaboración pues en los próximos años. Vamos a ser testigos de 4 años muy complejos en la política estadounidense, porque estamos ante la situación de que el presidente Biden será un presidente de 4 años, no de 8 años, ya lo ha dicho, que no se va a reelegir en realidad, y entonces habrá proceso electoral en el 2022 y proceso en el 2024, y todo este grupo de la extrema derecha populista encarnada por Donald Trump, pues van a estar muy activos y van a querer recuperar espacios. Ayer vi que alguien, creo que Ricardo Salinas Pliego lanzaba esta pregunta. Si lo que habíamos visto esta vez con el asalto al Capitolio había sido el germen o el preámbulo de una guerra civil. ¿Tú crees que podría ser así de grave este movimiento que vimos de ultraderecha? No lo creo. Realmente lo que no sabemos, y eso es lo que habrá que ver qué es lo que ocurre, es si esto fue el principio del final de todo este proceso que vimos, o el final del principio de algo que vamos a ver en los próximos 4 años en cuanto a esta división. Y eso es algo muy delicado porque no está acostumbrado el público estadounidense y se va a requerir una gran habilidad de los políticos para poder, de alguna manera lograr que la gente se perdone y puedan avanzar en estas grandes diferencias, en esta gran división que hay en la sociedad estadounidense. Recientemente, Newt Gingrich, que fue presidente de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos ya hace algunos años, durante el gobierno del presidente Clinton, ya él es republicano, pues él daba las razones por las cuales quienes apoyaban al presidente Trump no aceptaban el triunfo del presidente Biden. Y esto va más allá del voto de los 74 millones o de los 80 millones de Biden. Esto realmente tiene que ver con una serie de acontecimientos durante la campaña, los cuales no fueron aceptados, y un odio que se tiene hacia el mundo ya establecido, hacia el establishment liberal, democrático de los Estados Unidos. Así es de que tiene una tarea muy difícil el presidente de Estados Unidos. ¿Qué papel crees que debería jugar el gobierno mexicano vis-a-vis de Estados Unidos y esa situación, ya que somos vecinos? Bueno, aquí yo creo que habría que decir primero que a todos nos ha sorprendido el hecho de que el presidente de México se tardó para reconocer el triunfo del presidente electo Biden, se tardó para escribirle, y lo que le escribió al final del día fue algo que nadie esperaba, porque fue una carta más bien de reafirmar la política principista
exterior de México, es decir, los principios de la política exterior, que al final del día están en la Constitución y el presidente está obligado a cumplirlos, no tiene que estar enviándolos por carta. Se tardó en hacer la llamada y nos sorprende también que no ha ocurrido como ha ocurrido en todas las demás transiciones en las que el presidente de México tenía una reunión con el presidente electo de los Estados Unidos antes del 20 de enero. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, es importante porque somos, tú lo dijiste, vecinos, somos aliados, somos socios muy importantes y es importante, es fundamental que se pueda definir hacia dónde queremos llevar la relación México-Estados Unidos y la relación de los tres países de América del Norte. Así como en 1988, tú recuerdas muy bien, en noviembre de 1988, después de la elección, el presidente electo de Estados Unidos se reunió con el presidente electo de México y ahí fue donde se definió lo que se llamó el espíritu de Houston y que nos llevó a la subsecuente negociación de un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, así hubiéramos necesitado agendar una reunión para definir el espíritu de Delaware, ¿no? Entre el presidente López Obrador y el presidente electo Biden y ver hacia dónde vamos en la relación bilateral México-Estados Unidos. Ahora, por un lado es esto, y luego nos causa más extrañeza que todos los mensajes que está enviando el presidente y el gobierno de México a Estados Unidos, pues lo único que ha sido interpretado de aquel lado por parte de observadores muy importantes en Washington y en otras ciudades de Estados Unidos, es que el gobierno de México quiere debilitar la relación entre México y Estados Unidos. ¿Qué mensajes hemos enviado? Bueno, pues sin duda el ofrecimiento de asilo a Julian Assange, pues es un mensaje que fue pues nada bien recibido en Estados Unidos cuando ellos estaban llevando a cabo pues una solicitud de extradición al gobierno del Reino Unido. Y no solo eso, Marta, hace 10 años, en diciembre del 2010, el entonces vicepresidente Joe Biden, en un programa en Meet the Press de la NBC, muy irritado, habló sobre el tema de Julian Assange y lo calificó de terrorista de alta tecnología, high-tech terrorist. O sea, fue el vicepresidente y de ahí se inició todo el proceso pues por parte del Departamento de Justicia para armar el expediente de extradición. Y hoy vemos que el vecino, el socio, el aliado, pues está ofreciendo asilo a este terrorista de alta tecnología. Bueno, eso no se puede entender en Estados Unidos. No se puede entender que el gobierno de México esté poniendo trabas y esté inhibiendo la inversión de empresas estadounidenses en la generación de energía renovable, energías limpias. No lo entienden y no es una buena señal. No se entiende tampoco por allá que el gobierno de México quiera eliminar la subcontratación, que es una forma que utilizan las empresas estadounidenses cuando se establecen en otros países, principalmente en México, para poder ser más productivos. No se entiende tampoco que hace unos días se haya prácticamente parado o intervenido o de alguna manera detenido la colaboración entre las agencias de inteligencia y de combate a la criminalidad entre México y Estados Unidos y que esto nos lleve a un periodo de poca colaboración cuando es uno de los temas más delicados. Claro. No se entiende que México no esté a favor de la protección pues del medio ambiente ante el cambio climático en ese momento. Y fíjate, Marta, somos socios y además miembros del Consejo, miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, iniciando este año. Y entonces, bueno, ¿en dónde quedamos en esa relación bilateral? Entonces, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo muy importante para definir qué es lo que quiere de su relación bilateral con Estados Unidos como vecino, como socio, como aliado. ¿Cómo vamos a implementar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá? Hay temas muy delicados en materia laboral, en materia ambiental, a los que vamos a tener que estar haciendo frente y necesitaremos ir trabajando juntos. Entonces, lo que no podemos es alejarnos en esta relación ni mostrar esta frialdad en la relación personal entre los presidentes. Absoluta frialdad. Y fíjate,
A propósito de lo que sucedió en Washington, distintos jefes de Estado reaccionaron un poco apoyando de alguna manera a Joe Biden vis a vis del asalto a la democracia, pues. Sin Y el duda. presidente de México, López Obrador, salió con que nosotros no nos metemos, ¿no? Así Que es, es salió otra vez otro con la política principista, es decir, la no intervención y la autodeterminación. Este no es un asunto. Aquí está en riesgo la democracia de un país. Hay que realmente el tema de la democracia y la protección de la democracia y de los derechos humanos no puede ser excluida de consideración, pues aduciendo la política de principios de política exterior. Así es de que sí faltó realmente un pronunciamiento del gobierno mexicano muy rápidamente desde el día de ayer, claro. condenando esta violencia y sobre todo respaldando al presidente Biden y las instituciones de la democracia estadounidense. Yo Y creo que no se te debió haber sorprende. hecho. Ahora, quien llega de nuevo embajador, si es que le dan el beneplácito y lo aprueban en el Senado de México, que hicieron también aquí el proceso al revés. Pues tú recordarás siempre lo que se hace primero es de una manera muy discreta solicitar el beneplácito al gobierno, recibir el beneplácito, anunciar el nombramiento, mandarlo al Senado, el Senado aprueba y entonces ya se va para allá. Bueno, pues ahora hicieron las cosas al revés. Creen yo creo que aquí el gobierno de la 4T piensa que la ley de la aritmética, de las matemáticas, la ley de las propiedades conmutativas se aplica. Es decir, aquí el orden de los factores sí altera el producto. No pasa como en Que las altera, matemáticas de que el claro. orden de los factores no altera el producto. Además, debieron haberse esperado a que entrara el nuevo gobierno, hubiera sido lo más diplomático, ¿no? Es correcto, sí, es Entre correcto. otras cosas. Aquí fue algo que no midieron o no quisieron medir o tenían mucha prisa por hacer algunos de los cambios o los anuncios, o no sé, y además pues la embajadora actual está haciendo un extraordinario papel allá, entonces bueno, no había razón para hacer este cambio así. Y no te sorprende, precisamente hablando de Marta Bárcena, la embajadora de México en Washington, la diferencia de actitud. Acá el presidente molesto, echándose para atrás, sin condenar la violencia allá en Estados Unidos, y en cambio la embajadora, pues, llamando un poco a tomar lecciones de lo que está sucediendo y a decir, señores, pues que nos lleve a la reflexión y defendamos la democracia también nosotros, Sin ¿no? duda, yo estoy de acuerdo con la embajadora. No hay duda. Yo creo que tenemos que defender la democracia y lo peor que podemos estar haciendo en nuestro país es seguir fomentando la división y el enfrentamiento entre diferentes sectores de la población. Yo creo que tenemos que avanzar y sobre todo en vísperas de un proceso electoral como el que vamos a tener en junio, pues necesitamos de alguna manera construir los elementos necesarios para fomentar la unidad nacional. Y ya que has estado también en la parte de comunicación y precisamente allá en la embajada en Washington, ¿a ti qué te pareció la decisión de Zuckerberg de bloquearle o congelarle las cuentas a Trump? Mira, lo que sucede es que Trump es Trump. Y el problema con Trump es que estaba utilizando para sus propios fines a las redes sociales, tanto a Twitter como a Facebook, a Facebook y a Instagram. Y la verdad es que el mundo de las organizaciones sociales y el mundo político de Estados Unidos están muy preocupados de qué locura puede hacer en los próximos 13 días. No, todavía son 13 días. Si tú prendes la televisión en los canales de Estados Unidos en este momento, la discusión es, uno, que se aplique la enmienda 25 de la Constitución, es decir, que el vicepresidente haga un lado al presidente y asuma la presidencia de los Estados Unidos por razones pues, incapacidad de alguna manera del presidente para seguir ejerciendo el cargo. Y dos, la amenaza de la presidenta del Congreso, de Nancy Pelosi, de la Cámara de Representantes, de que si no aplica la enmienda 25 de la Constitución, entonces el Congreso va a ir directamente a un juicio político inmediato para remover al presidente Trump de su lugar. En verdad que la gente tiene miedo de que el presidente Trump siga en la Casa Blanca operando y entonces, bueno, pues por eso me imagino que es la decisión
de las redes sociales de suspender, sobre todo ante la verificación de las mentiras que ha dicho a través de las redes sociales en los últimos días y el daño que está haciendo a la sociedad estadounidense. ¿Qué va primero, el derecho a la información, la libertad de expresión o el peligro que entraña esta incitando a una rebelión y a una insurrección? Yo creo que primero van las libertades, sin duda. Yo creo que y la libertad de expresión pues es fundamental. Pero al mismo tiempo tú tienes a una perversidad en la mente del presidente con las diferentes acciones que está tomando y entonces pues no es un ciudadano más, es alguien que tiene todavía todo el poder y el control para hacer daño a la nación. ¿Ya? ¿Y tú qué esperas como relación entre México y Estados Unidos próximamente, de acuerdo a lo que hemos visto que ha estado pasando? Bueno, no, ¿Qué ves venir? yo desafortunadamente lo que veo es todavía pues cierto alejamiento porque necesitaríamos que los dos gobiernos rápidamente pudieran abocarse a gestionar. Yo creo que lo que es urgentísimo es tener una reunión de los dos presidentes cuanto antes, de tal manera de que ahí los dos presidentes, como socios, vecinos, aliados, puedan definir las prioridades de la política bilateral para los próximos meses. Y esto no se va a lograr con una llamada desde Valladolid en Yucatán. Realmente se requiere una reunión presencial entre los dos presidentes, entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, y que de ahí pues vaya surgiendo un mecanismo también de comunicación de muy alto nivel entre el equipo del presidente López Obrador y el equipo del presidente Biden. Ahora, acuérdate, Marta, que también este año se va a llevar a cabo la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, que es la reunión de presidentes. Recordarás, en la primera Cumbre de las Américas fue en 1994, en diciembre, en Miami, y cada 3 años se lleva a cabo la Cumbre de las Américas. Este año toca en los Estados Unidos y se va a organizar en los Estados Unidos. Veremos si es virtual o es presencial, pero para llegar a la Cumbre de las Américas, antes el presidente de México y el presidente de Estados Unidos tienen que tener muy clara cuál va a ser la política bilateral y la política trilateral en América del Norte para que puedan pues realmente presentar cuál es la visión hacia el resto de las Américas. Entonces, hay mucha tarea que tiene que hacer el embajador, que tiene que hacer el canciller y que tienen que hacer pues el equipo del presidente López Obrador para poder definir un nuevo camino en la relación bilateral. Pero eso se ve medio atorado porque el presidente acaba de decir, para empezar, que no ha recibido invitación para ir a la toma de posesión de Biden y que además, pues a él no le gusta viajar y que pues si fue a Estados Unidos, pues fue nada más para lo del tratado, que era muy importante. Entonces no se ve tampoco muy animoso López Obrador para viajar y encontrarse con Biden. Pues se va a tener que animar. Yo creo que va a ser un tema importante, habrá que definirlo. O pueden encontrarse en algún momento pronto si el presidente Biden viene a Texas o a California y puedan tener una reunión pues cerca de la frontera en México. Lo importante es que se reúnan, que los equipos establezcan un mecanismo de alto nivel, grupos de contacto de alto nivel para poder atender los principales temas de la relación y lograr que ningún problema contamine el resto de la relación bilateral. Vamos a tener temas muy delicados en materia laboral, en materia ambiental, además de los temas comerciales, también en materia de cooperación, en temas de aplicación de la ley y combate a la delincuencia organizada. Entonces, necesitamos tener un mecanismo que rápidamente oriente el trabajo. Yo creo que en esta tarea el canciller de México va a tener que dedicarle mucho tiempo para poder administrar la relación bilateral con los Estados Unidos, sin duda. ¿Y no te parece un poco raro que en este momento tan difícil, importante con Estados Unidos, no tengamos subsecretario
para América del Norte y que nuestro próximo embajador, si recibe el beneplácito, pues nunca ha estado allá, no conoce, no es diplomático, no tiene relación con todo aquel... Pues sí, es un asunto muy desafortunado en ese sentido, pero por eso creo que el mismo canciller Ebrard va a tener que dedicarle el tiempo personal, uno, para hacer una relación con Tony Blinken, el nuevo secretario de Estado, cuando inicie el gobierno de Biden, y además para que pueda establecer cuál va a ser la mecánica de los trabajos entre pues, los diferentes funcionarios del gobierno mexicano con sus contrapartes en Estados Unidos. Va a ser muy difícil porque vamos a pasar un periodo en el cual el Senado de Estados Unidos tiene que estar aprobando los nombramientos de los integrantes del gabinete del presidente Biden, por un lado. El presidente Biden pues, va a tener que poner mucha atención a la política interna y a todo lo que va a ser el resultado de esta confrontación que ha habido. Luego hay otras crisis internacionales que van a estar por ahí en el mundo. Entonces, el esfuerzo lo tiene que hacer el gobierno de México. Si el gobierno de México no hace el esfuerzo para acercarse en esta relación, el esfuerzo no va a venir por parte del gobierno de Estados Unidos. Van a tener demasiados fierros en la lumbre, como dicen por ahí, como para poner atención hasta que no aparezca una crisis en la relación bilateral con México, lo cual no queremos. Ni hablar. Javier Treviño, pues ya, creo que hemos llegado al final. Se nos fue el tiempo. Qué gusto. Fue muy rápido. Sí, qué gusto haberte escuchado. Igualmente. Más adelante, ¿vale? Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Nada, al contrario. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.